Había algo en Valdemora que hacía que el tiempo se moviera distinto. Quizás era la niebla que descendía de las montañas cada madrugada, envolviendo el pueblo en un sudario blanco que tardaba horas en disiparse. O quizás era la forma en que los habitantes hablaban del pasado como si fuera ayer, mientras el presente se les escapaba entre los dedos como agua de manantial. El pueblo, enclavado en un valle del norte de España, contaba apenas con 400 almas, la mayoría de ellas tan enraizadas en la tierra como los robles centenarios que flanqueaban el camino hacia la iglesia. Era octubre de 2019, y las hojas de los castaños habían comenzado su transformación anual, tiñendo el paisaje de ocres y cobrizos que parecían arder bajo la luz oblicua del otoño. En el extremo norte del pueblo, donde las últimas casas cedían paso a los campos de cultivo, se alzaba una propiedad que durante décadas había sido motivo de orgullo y, en tiempos más recientes, de murmuración. El invernadero de Esteban Solares. Esteban tenía 72 años, aunque su cuerpo encorvado y sus manos nudosas, perpetuamente manchadas de tierra, le añadían una década. Había llegado a Valdemora 40 años atrás, cuando el pueblo aún conservaba cierta vitalidad, con una maleta pequeña y un conocimiento enciclopédico sobre botánica que nadie supo de dónde provenía. Se instaló en la casa que había pertenecido a un médico sin herederos y, con paciencia infinita, transformó el terreno baldío trasero en lo que él llamaba su jardín de imposibles. El invernadero era una estructura de cristal y hierro forjado que brillaba como un diamante cuando el sol atravesaba la niebla matutina. Dentro, Esteban cultivaba especímenes que desafiaban toda lógica botánica. Orquídeas que florecían en pleno invierno, rosas de colores que no existían en ningún catálogo, y su obra maestra, una flor que él había bautizado como la Eternalis. Era una flor de pétalos blancos con vetas azuladas, del tamaño de una mano abierta, que emanaba un perfume dulce y ligeramente metálico. Lo extraordinario de la Eternalis no era su belleza, sino su naturaleza. Una vez cortada, no se marchitaba. Podía pasar semanas, meses incluso, sin agua ni cuidados, y sus pétalos permanecían tan frescos como el primer día. Los habitantes de Valdemora habían aprendido a aceptar las excentricidades de Esteban con la misma resignación con la que aceptaban las lluvias interminables del invierno. Era un hombre solitario, amable pero distante, que raramente abandonaba su propiedad, excepto para comprar provisiones en la tienda de Carmela o para asistir a misa los domingos, donde ocupaba siempre el mismo banco, el tercero de la izquierda, cerca de la imagen de San Isidro Labrador. Su rutina era tan predecible como el amanecer. Se levantaba a las 5, cuando la oscuridad aún dominaba el valle, y dedicaba las primeras horas a sus plantas, hablándoles en susurros que nadie más escuchaba. A las 8, desayunaba café negro y pan con aceite en la cocina que daba al jardín, observando cómo la luz transformaba su pequeño reino vegetal. El resto del día lo pasaba entre experimentos, lecturas de tratados botánicos antiguos y la elaboración de anotaciones en cuadernos de pasta negra que guardaba bajo llave en un armario de su dormitorio. Pero había aspectos de la vida de Esteban que permanecían ocultos incluso para los ojos más curiosos del pueblo. Cada primer lunes de mes recibía la visita de un hombre en un coche negro con matrícula de Madrid. Las visitas duraban exactamente 1 hora, nunca más, nunca menos, y cuando el visitante se marchaba, Esteban pasaba el resto del día encerrado en su invernadero con las cortinas del techo desplegadas para bloquear cualquier mirada indiscreta. También estaba el asunto de los viajeros. Valdemora, a pesar de su aislamiento, recibía ocasionalmente a caminantes que recorrían las rutas de montaña. Algunos de ellos, los más desamparados, aquellos que parecían no tener hogar ni destino, encontraban en Esteban a un anfitrión generoso. Les ofrecía comida caliente, un lugar donde dormir en el cobertizo junto al invernadero y a veces trabajo temporal ayudándole con las tareas más pesadas del jardín. Estos huéspedes raramente permanecían más de unos días antes de continuar su camino, y cuando se marchaban lo hacían sin despedirse del resto del pueblo. Lucía Vega, la hija del alcalde, era quizás la única persona en Valdemora que había desarrollado algo parecido a una amistad con Esteban. A sus 35 años, Lucía era profesora de biología en el instituto de la ciudad vecina y compartía con el anciano jardinero una fascinación por el mundo natural. Visitaba el invernadero cada 2 semanas, llevando consigo libros científicos que discutían durante horas mientras tomaban té de hierbas que Esteban cultivaba en un rincón especial del jardín.
Fue Lucía quien notó los primeros cambios en Esteban durante el verano de 2019. El anciano parecía más abstraído que de costumbre, sus ojos azules perdidos en pensamientos que no compartía. Había adelgazado y sus manos, siempre tan seguras al manipular las plantas más delicadas, temblaban ligeramente. Cuando Lucía le preguntó si se encontraba bien, Esteban la miró con una expresión que ella no supo interpretar, algo entre la tristeza y la resignación, y respondió con una frase críptica: «Las raíces más profundas son las que más duelen al arrancarlas». La última vez que Lucía lo vio con vida fue el jueves 17 de octubre. Había llevado un artículo sobre modificación genética en plantas que había encontrado en una revista científica. Esteban lo leyó con atención inusual, sus labios moviéndose silenciosamente mientras sus ojos recorrían las líneas. Cuando terminó, dobló el artículo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su delantal de trabajo. «Lucía», dijo entonces, su voz más grave de lo habitual, «si alguna vez encuentras algo que no comprendes en mi trabajo, recuerda que la ciencia no siempre tiene todas las respuestas. A veces, las preguntas son más importantes que las soluciones». Ella asintió, confundida por el tono solemne, y antes de marcharse, Esteban le regaló una Eternalis recién cortada. «Guárdala», le dijo, «y cuando mires sus pétalos, recuerda que algunas cosas hermosas nacen de lugares oscuros». Esa noche, mientras Valiemora dormía bajo un manto de estrellas inusualmente brillantes, algo cambió en el aire. La niebla que descendió al amanecer del viernes 18 de octubre era más densa que de costumbre, tan espesa que los vecinos apenas podían ver sus propias manos extendidas frente a ellos. Y cuando finalmente se disipó, cerca del mediodía, el silencio que emanaba de la propiedad de Esteban Solares tenía un peso diferente, como si la ausencia de sonido fuera en sí misma un presagio. Carmela, la dueña de la tienda, fue la primera en notar que algo andaba mal. Esteban no había acudido a comprar su pan diario, algo que no había dejado de hacer en 40 años, ni siquiera cuando una gripe lo mantuvo en cama durante una semana. Esperó hasta las 3 de la tarde, y cuando el anciano seguía sin aparecer, envió a su sobrino Marcos a verificar que todo estuviera en orden. Marcos tenía 17 años y la curiosidad impetuosa de la juventud. Pedaleó su bicicleta por el camino de tierra que llevaba a la propiedad de Esteban, disfrutando del aire fresco que olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Cuando llegó a la verja de entrada, la encontró entreabierta, algo inusual dado que Esteban era meticuloso con la seguridad de su jardín. El joven dejó la bicicleta apoyada contra el muro de piedra y caminó por el sendero empedrado que serpenteaba entre parterres de flores que parecían brillar con luz propia. La puerta del invernadero estaba abierta de par en par, y desde donde se encontraba, Marcos podía ver que algo no estaba bien. Había tierra esparcida por el suelo de baldosas, macetas volcadas y un rastro oscuro que no quiso pensar en lo que parecía. Dio un paso adelante, luego otro, y cuando cruzó el umbral del invernadero, el grito que escapó de su garganta resonó por todo el valle, espantando a los pájaros de los árboles cercanos y helando la sangre de quienes lo escucharon. Porque allí, en el centro exacto del invernadero, rodeado por sus creaciones imposibles, yacía Esteban Solares. Y en su mano derecha, cerrada en un puño que ni la muerte había logrado aflojar, sostenía una Eternalis perfecta, sus pétalos blancos manchados con la sangre que se había derramado de la herida profunda en su pecho. El sargento Daniel Arroyo llegó a Valdemora 40 minutos después de recibir la llamada. Era un hombre de 50 años, con el rostro curtido por décadas de servicio en la Guardia Civil y unos ojos grises que habían visto demasiado para sorprenderse con facilidad. Sin embargo, cuando entró al invernadero de Esteban Solares, algo en su expresión cambió imperceptiblemente, como si reconociera en aquella escena un tipo de oscuridad que trascendía lo ordinario. El cuerpo yacía boca arriba, los ojos abiertos mirando hacia el techo de cristal como si buscara respuestas en el cielo gris que se extendía más allá. La herida en el pecho era profunda y precisa, causada por un objeto afilado que había penetrado directamente en el corazón.
Alrededor del cadáver, un círculo perfecto de tierra había sido removido, dejando al descubierto las raíces de las plantas que crecían en el suelo del invernadero, raíces que se extendían hacia el cuerpo como dedos pálidos buscando alimentarse. Lo que más perturbó a Arroyo no fue la muerte en sí, sino la escenificación. Las macetas volcadas no parecían resultado de una lucha, sino de un desorden deliberado, casi artístico. Las herramientas de jardinería estaban dispuestas en un patrón que sugería intencionalidad: tijeras de podar, una pala pequeña, un rastrillo, todos colocados en ángulos precisos alrededor del cuerpo. Y luego estaba la flor, esa flor imposible que el muerto sostenía como si fuera un tesoro más valioso que su propia vida. La médica forense, doctora Elena Mendoza, llegó 1 hora después desde la ciudad. Era una mujer menuda, de cabello canoso recogido en un moño severo, con manos que se movían con la precisión de un cirujano. Mientras examinaba el cuerpo, su ceño se fruncía cada vez más. La muerte ocurrió entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, anunció finalmente, quitándose los guantes con un chasquido. Un solo golpe, ejecutado con fuerza considerable. El arma era delgada y afilada, posiblemente una herramienta de jardinería. Una de esas señaló hacia las tijeras de podar que yacían a pocos metros. Arroyo asintió, tomando notas en su libreta. ¿Signos de lucha? Ninguno evidente. No hay marcas defensivas en las manos, no hay contusiones adicionales. O conocía a su atacante y no esperaba el golpe, o fue tomado completamente por sorpresa. La doctora hizo una pausa, mirando la flor en la mano del muerto. Hay algo más. Esa flor fue colocada después de la muerte. La rigidez cadavérica ya había comenzado cuando alguien cerró sus dedos alrededor del tallo. Mientras el equipo forense trabajaba, el sargento Arroyo comenzó a entrevistar a los habitantes del pueblo. La noticia de la muerte de Esteban se había esparcido como pólvora, y para cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, prácticamente todo Valdemora se había congregado en la plaza principal, sus rostros reflejando una mezcla de shock e incredulidad. Carmela fue la primera en declarar. Era un hombre bueno, dijo entre sollozos contenidos. Solitario, sí, pero nunca hizo daño a nadie. ¿Quién querría matarlo? ¿Por unas flores? El padre Ignacio, párroco del pueblo durante los últimos 20 años, ofreció una perspectiva diferente. Esteban era un hombre de secretos, confesó, sus manos retorciendo nerviosamente las cuentas de su rosario. Venía a confesarse 1 vez al mes, siempre el día antes de la visita de ese hombre de Madrid. Lo que me decía, bueno, no puedo romper el secreto de confesión, pero digamos que había sombras en su pasado que pesaban sobre su alma. Lucía Vega llegó al pueblo esa misma tarde, alertada por una llamada de su padre. Cuando el sargento Arroyo la entrevistó, sus ojos estaban enrojecidos pero secos, como si las lágrimas se hubieran agotado durante el trayecto. Esteban estaba preocupado por algo, reveló. Las últimas semanas parecía asustado, aunque nunca me dijo de qué. Mencionó algo sobre que el pasado siempre cobra sus deudas y que algunas flores crecen mejor en la oscuridad porque es ahí donde se alimentan. ¿Sabe algo sobre el hombre que lo visitaba desde Madrid?, preguntó Arroyo. Lucía negó con la cabeza. Esteban nunca hablaba de él. Una vez le pregunté y cambió de tema tan bruscamente que entendí que era un territorio prohibido. La investigación del interior de la casa reveló más preguntas que respuestas. En el armario cerrado del dormitorio, el sargento encontró los cuadernos de pasta negra que Lucía había mencionado. Estaban llenos de anotaciones en una caligrafía apretada y precisa, mezclando observaciones botánicas con reflexiones personales que bordeaban lo filosófico. Pero había páginas arrancadas, huecos en la cronología que sugerían que alguien había removido información deliberadamente. También encontraron fotografías antiguas escondidas en el fondo de un cajón. Mostraban a un Esteban joven, quizá de 30 años, vestido con bata de laboratorio, rodeado de equipos científicos sofisticados. En el fondo de una de las fotos se podía leer parcialmente un letrero: Instituto de Investigen. El resto estaba cortado.
Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando los técnicos forenses comenzaron a examinar el invernadero con mayor detenimiento. Debajo de la mesa de trabajo principal, oculto por una lona, encontraron un pequeño congelador. Dentro, perfectamente preservados en bolsas etiquetadas con fechas, había muestras de tejido humano. El sargento Arroyo sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies mientras contemplaba las bolsas. Cada una llevaba una fecha, la más antigua de hacía 15 años, la más reciente de apenas 3 meses atrás. Y junto al congelador, en una libreta separada, había una lista de nombres. Nombres que no correspondían a nadie en Valdemora. Nombres de personas que, como pronto descubriría, habían desaparecido sin dejar rastro a lo largo de los años. Cuando el sargento salió del invernadero esa noche, la luna llena bañaba el jardín de Esteban con una luz plateada que hacía brillar las flores de manera sobrenatural. Y por primera vez en su carrera, Daniel Arroyo se preguntó si estaba investigando un asesinato o si había tropezado con algo mucho más oscuro y profundo. Algo que hundía sus raíces en secretos que quizás era mejor dejar enterrados. Los días siguientes transformaron a Valdemora en un hervidero de rumores y sospechas. El sargento Arroyo había solicitado refuerzos de la ciudad, y pronto el pequeño pueblo se vio invadido por investigadores, periodistas y curiosos que querían ver con sus propios ojos el jardín del horror, como ya lo llamaban los medios sensacionalistas. El análisis de ADN de las muestras de tejido encontradas en el congelador reveló una verdad escalofriante. Correspondían a 7 personas diferentes, todas ellas registradas como desaparecidas en distintas partes de España a lo largo de los últimos 15 años. Todos compartían un perfil similar: vagabundos, personas sin hogar, individuos que vivían al margen de la sociedad, gente que nadie echaba de menos. La investigación del terreno alrededor del invernadero añadió otra capa de horror. Los perros rastreadores marcaron varias zonas en el jardín y cuando los técnicos comenzaron a excavar, encontraron restos óseos enterrados a profundidades variables, mezclados con las raíces de las plantas más extraordinarias de Esteban. Era como si los cuerpos hubieran sido plantados junto con las semillas, nutriendo con su descomposición las creaciones botánicas del anciano. Lucía Vega observaba los procedimientos desde la distancia, su rostro pálido como la cera. La Eternalis que Esteban le había regalado permanecía en su mesita de noche, tan fresca como el día que la recibió, y ahora la miraba con una mezcla de fascinación y repulsión. ¿De qué se alimentaba esa flor? ¿Qué secreto macabro guardaban sus pétalos inmaculados? El sargento Arroyo la convocó para un segundo interrogatorio, esta vez más formal. Señorita Vega, usted era la persona más cercana a la víctima. ¿Realmente no sospechaba nada? Lucía tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. Esteban era un científico brillante. Yo admiraba su trabajo. Las conversaciones que teníamos eran sobre botánica, sobre la naturaleza de la vida. Nunca... Y su voz se quebró. ¿Conocía su pasado? ¿Sabía que había trabajado en un instituto de investigación genética? No, Esteban nunca hablaba de su vida antes de Valdemora. Era como si hubiera nacido el día que llegó al pueblo. La investigación sobre el pasado de Esteban reveló que en realidad se llamaba Esteban Solares Mendívil y había sido un genetista prometedor en los años 70, trabajando en un proyecto secreto financiado por el gobierno sobre mejoramiento de cultivos. El proyecto fue cancelado abruptamente en 1978, después de que varios voluntarios de las pruebas desaparecieron. Esteban renunció y desapareció del mundo científico, resurgiendo en Valdemora con una nueva vida, y aparentemente con nuevos métodos. Mientras tanto, la búsqueda del hombre del coche negro de Madrid llevó a los investigadores a un callejón sin salida. La matrícula correspondía a un vehículo de alquiler, pagado siempre en efectivo por un cliente que proporcionaba documentación falsa. Las cámaras de seguridad de la empresa de alquiler mostraban a un hombre de mediana edad, bien vestido, con gafas oscuras y un sombrero que ocultaba sus rasgos. Pero entonces surgió un nuevo sospechoso.
Tomás Herrera, un hombre de 45 años que había llegado a Valdemora 3 semanas antes de la muerte de Esteban. Se había instalado en la pensión del pueblo, diciendo que era escritor buscando inspiración para su próxima novela. Los vecinos lo recordaban como un hombre callado, de mirada intensa, que pasaba horas caminando por los alrededores del pueblo, siempre con una libreta en la mano. Lo que nadie sabía era que Tomás tenía un hermano menor, Miguel, que había desaparecido hacía 12 años mientras realizaba una ruta de senderismo que pasaba cerca de Valdemora. Miguel era uno de los nombres en la lista encontrada junto al congelador de Esteban. Cuando el sargento Arroyo lo confrontó con esta información, Tomás no negó nada. «He pasado 12 años buscando a mi hermano», confesó, su voz cargada de una rabia contenida durante demasiado tiempo. «Contraté investigadores privados, seguí cada pista, por mínima que fuera. Hace 6 meses, uno de ellos encontró una conexión. Varios de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en esta zona. Y todos tenían algo en común. Eran personas marginadas, sin familia que los reclamara. Perfectas víctimas». ¿Y decidió tomarse la justicia por su mano? Tomás lo miró fijamente. «No, vine a buscar pruebas, a confirmar mis sospechas. La noche que Esteban murió, yo estaba en la pensión. Puede preguntarle a la dueña, Marta. Estuve allí toda la noche, sin poder dormir, planeando cómo confrontar a ese monstruo al día siguiente. Pero alguien se me adelantó». La coartada de Tomás se confirmó. Marta, la dueña de la pensión, declaró que había escuchado al huésped caminar por su habitación durante toda la noche, y las cámaras de seguridad de la carretera principal mostraban que nadie había entrado ni salido de la pensión entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Fue entonces cuando Lucía hizo un descubrimiento que cambiaría el rumbo de la investigación. Recordando las palabras de Esteban sobre las preguntas siendo más importantes que las respuestas, decidió revisar minuciosamente los cuadernos de pasta negra que la policía había descartado como simples notas botánicas. Entre las anotaciones sobre pH del suelo y ciclos de floración, encontró referencias codificadas que solo alguien con conocimiento científico podría descifrar. Esteban había desarrollado un método para extraer ciertos compuestos del tejido humano que, combinados con modificaciones genéticas específicas, creaban plantas con características imposibles. La Eternalis, esa flor que no marchitaba, utilizaba enzimas preservativas derivadas de células humanas. Pero había algo más. En las últimas páginas del cuaderno más reciente, Esteban había escrito una serie de entradas cada vez más angustiadas. 15 de septiembre. Él sabe. Después de todos estos años, finalmente ha descubierto lo que hice. Dice que guarda silencio por lealtad al proyecto, pero ¿cuánto durará esa lealtad? 28 de septiembre. Las visitas se han vuelto amenazantes. Exige más dinero, siempre más. Dice que si no pago, revelará todo. ¿No entiende que yo también cargo con esta culpa cada día? 10 de octubre. He tomado una decisión. Voy a confesarlo todo. Ya no puedo vivir con esto. Las raíces de mi pecado son demasiado profundas y están estrangulando lo poco que queda de mi alma. Pero antes, debo asegurarme de que mi trabajo, aunque nacido de la oscuridad, no se pierda. El conocimiento no tiene moral, son los humanos quienes se la otorgan. La última entrada, fechada el 17 de octubre, el día antes de su muerte, era la más reveladora. Mañana vendré y le diré que se acabó, que voy a la policía, que prefiero enfrentar la justicia de los hombres que seguir viviendo en este infierno de mi propia creación. Él no lo aceptará, lo sé, pero ya no me importa. La única pregunta que queda es, ¿me dejará vivir lo suficiente para confesar? Lucía llevó los cuadernos al sargento Arroyo con manos temblorosas. «El hombre del coche negro», dijo. Esteban lo conocía del proyecto original. Sabía lo que Esteban había estado haciendo aquí y lo estaba chantajeando. Y cuando Esteban amenazó con confesar, Arroyo asintió gravemente. Lo silenció. La búsqueda del misterioso visitante se intensificó, pero parecía haberse esfumado. Sin embargo, un detalle pasado por alto en la escena del crimen proporcionó la pista crucial. Entre las herramientas dispuestas alrededor del cuerpo de Esteban, las tijeras de podar,
El arma del crimen, según la forense, tenían grabadas unas iniciales en el mango: RV. Esas no eran las iniciales de Esteban. El asesino había usado sus propias herramientas que había dejado intencionalmente en la escena, como si quisiera ser encontrado, o como si estuviera enviando un mensaje. La identificación de RV resultó ser más sencilla de lo esperado una vez que los investigadores supieron dónde buscar. En los archivos del antiguo proyecto gubernamental donde Esteban había trabajado, aparecía el nombre de Roberto Vidal, su asistente de laboratorio durante los años 70. Vidal había sido el único miembro del equipo que permaneció en contacto con Esteban después del cierre del proyecto, el único que sabía dónde se había escondido. Roberto Vidal tenía ahora 70 años y vivía en un apartamento modesto en las afueras de Madrid. Cuando la policía llegó a su puerta, los recibió con una calma inquietante, como si hubiera estado esperándolos. Su apartamento era espartano, casi monástico, con paredes desnudas excepto por una fotografía enmarcada: él y Esteban, jóvenes y sonrientes, en el laboratorio del proyecto. Sabía que vendrían, dijo mientras los invitaba a sentarse. Dejé las tijeras a propósito, ¿saben? Quería que me encontraran. Después de 40 años guardando el secreto de Esteban, ya era hora de que la verdad saliera a la luz. El sargento Arroyo lo miró con una mezcla de repulsión y fascinación. «Señor Vidal, ¿está usted confesando el asesinato de Esteban Solares?» «Estoy confesando justicia», corrigió Roberto con voz firme. Esteban Solares era un monstruo, lo que hacía en ese invernadero. Yo lo supe desde el principio. Cuando desapareció después del cierre del proyecto, lo busqué. Tardé años, pero finalmente lo encontré en ese pueblo perdido, cultivando sus aberraciones. Si sabía lo que hacía, ¿por qué no lo denunció antes? Roberto rió amargamente. ¿Y qué hubiera dicho? ¿Que un anciano jardinero estaba matando vagabundos para fertilizar sus plantas? Sin pruebas, nadie me habría creído. Además, hizo una pausa, su expresión ensombreciéndose. Además, yo también fui cómplice una vez. En el proyecto original, cuando empezaron a desaparecer los voluntarios, yo sabía y callé. Durante años, el silencio fue mi penitencia. Pero decidió chantajearlo, intervino Arroyo. No era chantaje, respondió Roberto con indignación. Era compensación. Yo guardaba su secreto, el secreto que podía destruirlo, y a cambio él financiaba mi silencio. ¿Era justo? No, pero la vida rara vez lo es. ¿Y qué cambió? ¿Por qué decidió matarlo ahora? Roberto se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia el cielo gris de Madrid, porque iba a confesar. Me lo dijo en nuestra última reunión. Dijo que había encontrado la paz con su decisión, que prefería morir en prisión que seguir viviendo con la culpa. Pero, ¿qué pasaría conmigo? Si él confesaba, yo quedaría expuesto. 40 años de silencio cómplice, 40 años de dinero manchado de sangre. No podía permitirlo. Se volvió hacia los investigadores, sus ojos brillando con una intensidad febril. Esa noche conduje hasta Valdemora. Conocía el camino de memoria después de tantos años. Esteban me esperaba, creo. Cuando entré al invernadero, estaba trabajando en sus plantas, hablándoles como siempre hacía. Me vio y sonrió, ¿pueden creerlo? Sonrió como si me diera la bienvenida. Roberto, me dijo, me alegra que hayas venido. Quería despedirme antes de ir a la policía. Despedirse, como si fuéramos amigos, como si no hubiera destruido vidas, como si no me hubiera arrastrado a su infierno personal. La voz de Roberto se quebró por primera vez. Discutimos, le supliqué que no lo hiciera, que pensara en mí, en mi familia. Pero él estaba decidido. Dijo que la verdad era como sus plantas, que necesitaba salir a la luz para florecer. Fue entonces cuando vi las tijeras de podar. Las mías, las que había dejado olvidadas años atrás en una de mis visitas. Esteban las había conservado, las usaba para cuidar sus monstruosidades. No recuerdo haberlas tomado, no recuerdo el momento exacto del golpe, solo recuerdo el sonido, ese sonido húmedo y final, y luego Esteban cayendo.
Su expresión no de sorpresa, sino de alivio, como si yo le hubiera hecho un favor. Roberto volvió a sentarse, su cuerpo envejecido pareciendo hundirse bajo el peso de la confesión. Después del golpe, me quedé ahí, mirándolo. Y entonces pensé, esto tiene que significar algo. Su muerte no puede ser solo un asesinato más. Así que arreglé la escena. Coloqué las herramientas, removí la tierra alrededor de su cuerpo. Quería que pareciera poético. Y la flor. Sus ojos se humedecieron. Corté una de sus eternalis y la puse en su mano. Su obra maestra, nacida de la muerte, acompañándolo en la suya. Me pareció apropiado. El silencio que siguió a la confesión era tan denso que parecía tener peso físico. Finalmente, Arroyo habló. Roberto Vidal, queda usted detenido por el asesinato de Esteban Solares. Mientras lo esposaban, Roberto miró al sargento con ojos cansados. ¿Sabe qué es lo más irónico? Maté a Esteban para proteger mi secreto, y al hacerlo, lo revelé al mundo. Sus crímenes hubieran muerto con él si yo no hubiera intervenido. Pero ahora todo el mundo sabrá lo que hizo, lo que hicimos. En Valdemora, cuando llegó la noticia del arresto, el pueblo entero pareció exhalar un suspiro contenido durante semanas. Pero la resolución del caso no trajo la paz que todos esperaban. Las excavaciones continuaron durante meses, y cada nuevo hallazgo era como abrir una herida que nunca terminaría de sanar. Al final, se recuperaron los restos de 11 personas, todas ellas víctimas del experimento macabro de Esteban Solares. Lucía Vega, sentada en su habitación con la eternalis marchitándose finalmente en un vaso de agua, lloró por primera vez desde que había comenzado aquella pesadilla. Lloró por Esteban, por el científico brillante que había conocido y por el monstruo que nunca sospechó. Lloró por las víctimas sin nombre, cuyos restos habían alimentado la belleza del jardín. Y lloró por sí misma, por la inocencia perdida y por las preguntas que ahora la atormentarían el resto de su vida. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había admirado tanto tiempo el trabajo de un asesino? ¿Y qué decía de ella el hecho de que, incluso ahora, una parte de su mente científica no podía evitar maravillarse ante el genio retorcido que había logrado lo imposible? Un año después, el invernadero de Esteban Solares ya no existía. Por orden judicial, la estructura había sido demolida y el terreno sellado con hormigón, como si al cubrir la tierra pudieran enterrarse también los horrores que había presenciado. La casa fue vendida en subasta a un precio irrisorio, comprada por un empresario de la ciudad que planeaba convertirla en un bed and breakfast temático, aprovechando la macabra fama del lugar. Los vecinos de Valdemora observaron los preparativos con una mezcla de resignación y disgusto, conscientes de que el pueblo nunca volvería a ser el mismo. Roberto Vidal fue condenado a 20 años de prisión por asesinato con premeditación, aunque su abogado argumentó circunstancias atenuantes dada la naturaleza de los crímenes de la víctima. En la cárcel, Roberto se convirtió en un recluso modelo, pasando sus días en la biblioteca, leyendo sobre botánica con una obsesión que inquietaba a los guardias. Algunos decían que buscaba entender qué había llevado a su antiguo colega por ese camino oscuro. Otros pensaban que simplemente intentaba encontrar sentido a 4 décadas de complicidad silenciosa. Tomás Herrera, el hermano de una de las víctimas, finalmente pudo darle sepultura digna a Miguel. La ceremonia fue pequeña, íntima, celebrada en el cementerio de su pueblo natal. Cuando depositó las flores sobre la tumba, Tomás eligió deliberadamente rosas comunes, de esas que se marchitan en pocos días, como un recordatorio de que la belleza natural, aunque efímera, no exige sacrificios imposibles. Lucía Vega abandonó su puesto de profesora y se mudó a la costa, buscando en el mar infinito un antídoto contra los secretos enterrados. Nunca volvió a cultivar plantas, ni siquiera las más simples. El recuerdo de la Eternalis la perseguía en sueños, sus pétalos blancos transformándose en rostros de desconocidos que le preguntaban por qué no había visto, por qué no había sabido. Durante meses, la flor que Esteban le regaló permaneció en su mesita de noche, resistiéndose a morir,
hasta que una noche de insomnio Lucía la arrojó al fuego de la chimenea. Observó cómo los pétalos se consumían lentamente, liberando un aroma que era a la vez dulce y metálico, como sangre quemándose. Los cuadernos de Esteban, sin embargo, encontraron un destino inesperado. Fueron confiscados como evidencia, pero copias de sus notas científicas llegaron a manos de investigadores universitarios que, con horror y fascinación a partes iguales, estudiaron sus métodos. El debate ético que surgió dividió a la comunidad científica. ¿Debía destruirse el conocimiento nacido del crimen o podía ser redimido si se usaba para el bien? La pregunta permanecía sin respuesta, tan inmortal como las flores que Esteban había creado. En Valdemora, la vida continuó con esa terquedad característica de los pueblos pequeños. Los ancianos seguían reuniéndose en la plaza para hablar del tiempo y las cosechas, aunque ahora sus conversaciones incluían inevitablemente al jardinero loco y sus flores malditas. Los niños, ajenos a la verdadera oscuridad del asunto, inventaron juegos donde el invernadero era un castillo encantado y las flores eran tesoros protegidos por fantasmas. La inocencia tiene esa capacidad de transformar el horror en aventura. El padre Ignacio celebró una misa especial por las almas de las víctimas, aunque sus nombres nunca fueron pronunciados en voz alta. Durante el sermón, habló sobre el perdón y la redención, sobre cómo incluso, en la oscuridad más profunda, puede germinar la luz. Pero cuando sus ojos se encontraron con el banco vacío, donde Esteban solía sentarse, sus palabras sonaron huecas, incluso para él mismo. La memoria es selectiva, especialmente cuando se trata de aquellos que conocimos. Los vecinos de Valdemora pronto comenzaron a reescribir su historia con Esteban. Algunos insistían en que siempre habían sospechado algo extraño, que su mirada tenía algo maligno, que sus plantas eran demasiado perfectas para ser naturales. Otros, más honestos, admitían que no habían visto nada porque no querían ver, porque era más fácil aceptar la superficie amable que excavar en las raíces podridas. Y quizá esa era la lección más perturbadora de todas, que el mal puede florecer en cualquier jardín, que la monstruosidad no siempre tiene rostro de monstruo, que a veces las personas más peligrosas son aquellas que cultivan belleza a cualquier precio. Esteban Solares había buscado la inmortalidad en sus creaciones, y de cierta forma retorcida la había encontrado. Su nombre sería recordado, no como el del genio botánico que soñó ser, sino como el del asesino que regó sus sueños con sangre humana. Hoy, si uno camina por los alrededores de Valdemora en otoño, cuando la niebla desciende de las montañas y envuelve el valle en su abrazo frío, puede ver el terreno donde una vez estuvo el invernadero. El hormigón gris contrasta con el verde del paisaje, una cicatriz permanente en la tierra. Y si uno se detiene el tiempo suficiente, si escucha con atención en el silencio de la madrugada, algunos juran que puede oírse un susurro, como el viento entre hojas que ya no existen, o quizá como las voces de aquellos cuyos restos alimentaron las raíces de flores imposibles. La Eternalis, esa flor que desafiaba la muerte, no era más que una mentira hermosa, un recordatorio de que la inmortalidad tiene un costo que ningún ser humano debería pagar. Y mientras el mundo olvida lentamente a Esteban Solares y sus crímenes se desvanecen en las páginas amarillentas de los archivos judiciales, las preguntas que dejó atrás permanecen vivas, enraizadas en la conciencia de quienes conocieron esta historia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia? ¿Qué secretos guardamos que como raíces invisibles se alimentan de la oscuridad? ¿Y qué flores imposibles cultivamos en los jardines de nuestra propia conciencia? En el cementerio de Valdemora, donde Esteban Solares fue enterrado sin ceremonia ni lápida, la hierba crece más verde y más alta que en cualquier otra parte. Los sepultureros evitan esa zona, y cuando el viento sopla desde el norte, las briznas de hierba se mecen con un ritmo que recuerda al de pétalos cayendo. Nadie planta flores allí. Algunas raíces, después de todo, es mejor dejarlas en la sombra.